tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, el discurso que se ha librado en los últimos días, en los últimos meses, nos ha dejado diversas enseñanzas, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. En las últimas horas hemos sido testigos ya de un intento por parte de distintas cuentas, de distintos corifeos, de manchar la elección, incluso de pedir la anulación de la elección a raíz de las decisiones que tomó el Tribunal Electoral aun y cuando el propio tribunal ha dicho que no se alcanza esa dimensión de castigo. ¿Cuál es el fin de estas narrativas por parte de la derecha? ¿Qué diferencias hay entre Latinos, entre Atypical, entre Ciro Gómez Leiva, Javier Alatorre y personajes que poco a poco han ido ahí insertándose precisamente en un momento en el cual la gran pregunta es ¿qué futuro tienen ante una sociedad que demostró que para ellos son irrelevantes, por citar la frase que fue pronunciada por Raimundo Riva Palacio, uno precisamente de los mayores protagonistas de estas campañas de descrédito? Voy a saludar como todos los sábados, por supuesto, a los señores Federico Bonazo y Ricardo Valderas. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Muy a gusto, querido Jesús, Rick, un placer siempre estar con ustedes y con la audiencia de narrativas. Lindo sábado para todos. Mi querido Ricky Valderas, te abrazo, ¿cómo andas? Querido, muy bien, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Como siempre, un abrazo a nuestra inteligente audiencia de narrativas y comencemos. Pues yo voy a comenzar planteándoles ese punto sobre la mesa, querido Federico. La derecha y su narrativa. En muchas ocasiones nos preguntamos si antes existía la crítica. Incluso muchas voces en los medios tradicionales, en los medios corporativos, se ufanaban de ser esa crítica. Pero qué tanto era una crítica controlada por los grandes intereses y que ahora realmente se ve retada por todo lo que ha vivido durante estos años. Esa es la primera pregunta que les pondría sobre la mesa. ¿Qué tanto existía esa crítica por parte de la propia derecha, de los medios de la derecha, y qué tanto era una crítica pues totalmente falaz? Interesante pregunta, porque nos ayuda a matizar, que es algo que a mí me gusta. A mucha gente le gusta ver el mundo en blanco y negro, en dos polos, los buenos, los malos, la derecha y la izquierda. Por supuesto que son categorías que nos sirven para discutir. Yo soy de los que piensa que existe la izquierda y existe la derecha, pero si complejizamos un poco más el análisis, nos damos cuenta que hay muchas izquierdas, muchas derechas. Habría que definirlas primero en términos generales, qué significa una cosa y luego la otra, y luego entender esos matices. Y creo que es importante distinguir entre los matices de la propia derecha, que es un poco el propósito de esta emisión de narrativas, porque nos ayuda, creo yo, que es favorable siempre cuando uno se acerca a la realidad y quiere conocerla, nos ayuda a entender esas complejidades, esos matices, esos claroscuros y a distinguir incluso también personajes y protagonistas de la discusión pública que tienen su influencia desde el bando de la derecha. Y yo creo que siempre hay que guardar la proporción. Hay que intentar comprender las motivaciones de estos personajes, intentar identificar las agendas que representan. ¿Qué quiero decir en el terreno de lo concreto y del ejemplo? Hay voces que son, cuando tú mencionabas a La Torre, por ejemplo, son directamente voces pagadas por el poder económico que trae una agenda. Estamos hablando de un poder económico en el caso de Salinas Pliego, por supuesto de derecha, es un anarcocapitalista confeso que tiene una agenda de derecha, una agenda de darwinismo social que se vio comprobada durante la pandemia, donde él mandaba o ordenaba al personal de Azteca, por ejemplo, a que fuera a las oficinas en los momentos más arduos del contagio, diciendo no sean, usaba una expresión que no quiero repetir hoy sábado porque me parece nefasta, homófoba, este tipo de machirules de derecha que tienen mucho dinero y pagan a Javieres a la Torres para que le cuenten a la sociedad cómo son las cosas. Javier Alatorre ha sido desmantelado por la contranarrativa de la izquierda en este sexenio, no con la fuerza que hubiéramos querido algunos. Nunca olvidaré al presidente exonerándolo cuando él llamó a desobedecer a Gatell. Ese fue un gesto donde el presidente a mí realmente me rompió el corazón, para decirlo de manera coloquial. Bueno, aquí había que dar un manotazo de autoridad y no por quedar mal con este tipo de empresarios tan poderosos. Yo entiendo la razón política de esta concordia a la que llamaba en aquel momento López Obrador, pero no la puedo entender desde otros puntos de vista. Está ese tipo de vocero que ya ni siquiera tiene un pensamiento propio político, pero no podemos comparar a La Torre con Denise Dresser.
por ejemplo. Denise Dresser es una voz que ella, si tú la entrevistas, te va a decir, yo no soy de derecha, me estás insultando, yo soy progresista, yo estoy a favor del aborto, de la decisión libre de las mujeres, yo estoy a favor de la causa de las minorías, yo... pero que en los hechos, este tipo de voces mucho más sofisticadas que Javier Alatorre, en los hechos terminan contribuyendo a las narrativas de la derecha en el sentido de cambiar la proporción de la denuncia, por ejemplo, a la 4T y llamar a esto una dictadura o decir que nos han dado un golpe de Estado o hablar de que comparar al presidente, bueno, lo llegaron a comparar hasta con Hitler, o sea, Lorenzo Córdoba, que entraría en esta otra categoría que son estos disque liberales, que en el fondo son personas que terminan jugando para la derecha o terminan abonando a la narrativa de la derecha, manifestó que el presidente tenía un pensamiento político fascista, algo gravísimo. Pero también hay que decir que el mismo Lorenzo Córdoba dijo que esta no había sido una elección de Estado, tocando un poco el tema que tú mencionabas en tu pregunta, Jesús. Y eso es importante que lo haya dicho, porque hay mucha gente, la marea rosa existe. El 30% del electorado que votó por Xochitl Gálvez existe, son mexicanas, son mexicanos, compartimos con ellos en el espacio y hay que intentar dialogar con todo el mundo. Y digo, hay algunos que no quieren dialogar, bueno, con esos no hay nada que hacer, pero en general la población, los ciudadanos, tus parientes que no piensan como tú, pues con ellos hay que dialogar, ni modo que cancelarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogas? Bueno, ojalá este tipo de programas, como esta emisión de narrativas, nos ayuden a distinguir en qué espacios podemos encontrar ciertos valores de acuerdo elemental para cooperar, porque esta sociedad necesita recuperar la idea de la cooperación porque tiene demasiados problemas enfrente y problemas muy graves. Entonces, yo haría un arco, aquí puedo dejarlo para no extenderme en la primera intervención, pero haría un arco entre los voceros pagados que no tienen pensamiento propio, que son antenas repetidoras de las falacias de la derecha, la falacia meritocrática, que la acompañan este tipo de axiomas como el pobre es pobre porque quiere, hay que acabar con los huevones, si tú puedes, si tú quieres puedes, en fin, todo ese tipo de justificación muy errada, que nada tiene que ver con la evidencia, con la historia. Y luego hay un arco donde se va sofisticando el pensamiento de la derecha y hay algunos que van a decir, yo no soy de derecha, yo creo que de derecha es López Obrador porque hace esto y esto y esto y sigue siendo un neoliberal. Y ahí hay que sofisticar también nuestras respuestas y establecer a qué te refieres tú con que López Obrador es un neoliberal, cómo lo compruebas, estás mintiendo, no estás mintiendo, tienes algún punto cierto que valga, que sea atendible y valga la pena revisar. Yo creo que haría ese arco en el medio del cual hay tantas otras posiciones. ¿Existe esa diferencia de fondo, mi querido Ricardo, como bien lo plantea Federico, Denise Dresser, por ejemplo, que era o se ubicaba como las de las partes disidente, por ejemplo, y de repente aparece La Torre, que es más un personaje efectivamente pagado por un interés netamente empresarial, pero también aparece un tercer vínculo, por ahí ya lo ponía Fede, los académicos. Y de repente brota el cuarto, que son los medios radicales de derecha, esos medios que no tienen filtro alguno y que abiertamente dicen, yo soy racista, yo soy clasista, y que a mí me parece que todo lo que sucede alrededor con Morena están completamente desbordados porque son gente ignorante que ni siquiera saben votar, en pocas palabras, como nosotros pensamos. ¿Puede haber ese vínculo entre cada uno de estos personajes o en dónde se encuentran y dónde se separan? Yo creo que el vínculo mayoritariamente perceptible se ubica en la emisión del mensaje. Es decir, por ejemplo, tenemos a Typical TV, que públicamente, por ejemplo, en una entrevista que hace con Hernán Gómez, revela su machismo. Dice, sí, 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 soy machista, está bien, ¿no? Eh, y sí, 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 soy homófobo, está bien, ¿no? Pero creo que son diferentes audiencias para emitir un mismo mensaje. Lo que está logrando la derecha es generar un pool que pueda abarcar todos los márgenes de estructura del pensamiento y todas las convencionalidades de los acuerdos en los discursos. ¿Qué quiero decir con eso? Porque suena muy rebuscado. Si hablan, por ejemplo, de una elección de Estado, va a haber personajes que lo mencionen con groserías, con faltas de respeto, con mensajes misóginos, homófobos.
va también a haber este pool de intelectuales que lo quieran teorizar, que quieran explicar, que den algunos elementos que puedan poner en duda para las personas, digamos, más de índole academicista. Y también habrá quienes emitan un mensaje intermedio, que formalicen el mensaje como lo hicieron desde TV Azteca para el voz populi, aquellas personas que no queremos escuchar al sector académico porque es muy confuso, porque no tiene un mensaje directo hacia la ciudadanía, pero tampoco quieren escuchar ofensas y tampoco quieren escuchar machismo. Entonces, es un punto intermedio. Lo que los une realmente es el interés de emitir un mensaje que es los movimientos de izquierda tal o cual, ¿no? Siempre de la mano de este espíritu antirrevolucionario, el fantasma del comunismo, metiendo una construcción perdonen, mi hijo, metiendo una construcción una idea en la psique de las personas, es decir, el objetivo general de todos ellos, independientemente de que lo hagan de manera estructurada o lo realicen de manera coloquial, es generar un condicionamiento, un nuevo acuerdo. Y en este nuevo acuerdo, evidentemente todo esto le salió mal, pero este era el esquema de pensamiento, era miente 1000 veces hasta que se convierta en una realidad. Y nos pasó justo y a mí lo que más me sorprende es que crean que esto nunca va a cambiar y esta dinámica pueden replicarla. Recordemos en aquel momento que el mismo Carlos Alarraqui aseguraba que López Obrador era hitleriano y gobeliano, y esto mismo luego lo transpolan a Claudia Sheinbaum, y a través de Beatriz Pajés sacan esta vergonzosísima portada en donde le ponen la suástica 5 veces en la frente, en una revista que además históricamente había dado espacios a personas de izquierda, discursos de izquierda, a ensayos de izquierda y de otras también teorías de la economía política, pero principalmente haciendo crítica al capital, haciendo crítica a la concentración del mercado, a la no repartición de los recursos, y usan este emblema para poder intentar llegar al público que llegaba con anterioridad a que Pajés tuviera la dirección de la revista. Lo mismo ocurre con Latinos. Si podemos hacer un análisis de todo su paquete de invitados, invitadas, lo que encontramos son gente que tiene diferentes audiencias. Entonces, unas personas le hablan al sector más, digamos, formativo o academicista. Otro grupo es el inmediación. Para mí, Javier Alatorre es el equivalente mejor pagado de Loret de Mola, porque sus discursos no son de ellos, como ya se dijo hace unos momentos, son replicadores del discurso. En algún momento se usaba este eufemismo que me parece divertidísimo de textos servidores, es decir, gente que trabaja bajo servicio cuando te compran por tu pluma, ¿no? Hay un grupo de periodistas que viven de esta manera. Esta es una realidad, y es una realidad mucho más compleja que solo criticarla, ¿no? Es decir, cuáles han sido las condiciones de los medios de comunicación, por qué aparecen medios de comunicación como esto, qué idea tenemos de los medios de comunicación, qué idea queremos construir como sociedad respecto a los medios de comunicación, es decir, qué rol vamos a jugar, cómo vamos a trabajar, de dónde nos vamos a financiar, que este último elemento es el que ha permitido, desde mi perspectiva, que el ecosistema de medios de comunicación sea un pantano realmente, ¿no? Es decir, cuando tú condicionas a todas las personas que trabajan para cumplimentar un derecho humano, ya además articulado, a un sistema depredador en donde ganan 8,000 pesos al mes, en donde tienen 26,000 asignaciones al día, no puedes llegar al final del día con un salario que te permita vivir dignamente, pues evidentemente va a haber quien quiera utilizar estas plataformas de alguna u otra manera, ¿no? Esto ocurre también a gran escala. Los medios de comunicación hegemónicos, bueno, en el momento en el que se alejan del presupuesto de publicidad oficial, responden directamente a los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Y yo no quiero dejar de recordar aquí aquella entrevista que dio Salinas a Patti Chapoy, y esto es bien importante aún a pesar de los personajes.
porque él claramente dice que Carmen Aristegui se estaba saliendo del huacal. Estas son las palabras que él utiliza. Y él dice que la línea editorial de TV Azteca se respeta. Y que por este motivo despide a Carmen. Es decir, cuando tú únicamente esperas que los medios de comunicación respondan a los dueños, tenemos estos ejemplos y es complejísimo curarlos porque los medios de comunicación entonces estarán buscando favorecer a los poderes capitales, ya sea Salinas Pliego, ya sea Roberto Madrazo, es decir, quienes estén financiando van a también poder decir qué es lo que van a decir algunos de sus colaboradores. Si bien es cierto que los medios de comunicación los hacemos seres humanos, también los seres humanos estamos sujetos a un montón de cadenas de intereses, y desde los propios hasta los institucionales. Entonces, lo que yo creo que falta en esta discusión, más allá de si los une o no, claro que los une un discurso de odio, principalmente, pero es cómo hacemos para que esto no sea forzoso, sino que sea solamente de quien decide abordar esta teoría en la práctica, es decir, quien de verdad se considere de derecha que lo haga por una convicción y no porque le llegan millones a la bolsa, ¿no? Esta es la discusión que desde mi perspectiva deberíamos estar teniendo, que las posturas tanto de izquierda como de derecha no son posturas obligadas, sino verdaderas convicciones personales, ¿no? Ahora, está también, mi querido Federico, el nacimiento de los medios. Es decir, por un lado tenemos Latinus, que nace precisamente durante este sexenio y nace a partir de decisiones que toma el gobierno federal en la distribución de los medicamentos. Posteriormente te das cuenta que los socios de Latinus son gente que está involucrado en este mercado. Nace Atypical TV, un proyecto que en un inicio dicen es para canalizar las voces de derecha y uno pensaría, perfecto, que tengan un medio donde puedan expresar cada una de sus opiniones, pero posteriormente Carlos Alarraqui dice, pues yo no tengo dinero, nadie me financia y pide el apoyo precisamente a la población a tal grado que hasta el presidente le dona para que sigan abiertos en toda esta discusión. Y están los medios corporativos, esos medios corporativos que han existido desde siempre y que cuentan con diferentes intereses a grado tal que Emilio Azcárraga, o más bien dicho Bernardo Gómez, está dentro del consejo asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo estaba Salinas Pliego antes de todas estas diferencias. ¿Qué tanto pesan este tipo de situaciones, el origen de cada uno de estos medios, y si hay diferencias en el manejo que hacen los dueños de estos medios? Si las se adapta la comunicación de la derecha a las diferentes herramientas de comunicación que existen hoy. Entonces, así como tenemos este programa de narrativas, como existe Rompimiento, como existe el programa de Julio Astillero, como existen los programas como La Mesa Roja de Pie de Página, que yo lo recomiendo mucho, las chicas son sensacionales. Ponen además muchos puntos sobre la sí cada semana y tantos otros programas que los periodistas, lo que se hace sin embargo, que están ligados a la narrativa de la izquierda, la derecha tiene lo propio. Algunos son espontáneos porque hay que decir que no siempre o no necesariamente la derecha se mueve por intereses económicos, la derecha se mueve también por intereses ideológicos. Es muy importante entender que hay una iglesia, una feligresía de derecha que, que tiene que ver con una manera de concebir la vida, con una manera conservadora, de miedo al diferente, de miedo a los cambios que atentarían contra la familia, miedo a la homosexualidad, a las manifestaciones de identidad diferentes que se están presentando y que en sociedades cada vez más abiertas se están logrando por fin, después de siglos de ataduras, no solo patriarcales, sino de otro tipo, están intentando hacer sonar su voz, sus derechos y encontrar su identidad, lo cual a mí me parece absolutamente magnífico, pero hay muchísima gente a la cual esto le aterra, entonces empieza a construir falacias también. El tema del aborto, por ejemplo, que quizás algún día deberíamos dedicarle un programa de narrativa, es un tema muy controversial por lo que significa la discusión biológica que hay detrás. Pero bueno, está claramente colocada la derecha ideológica que conquista sus espacios. Hay una derecha evangélica que tiene un enorme poder de comunicación, lo hemos visto, tiene sus propios programas, lo hemos visto ahora en la inauguración de la Conmebol, tirando un speech.
cristiano, evangélico, y las otras religiones, ¿qué? Tú dices que los aficionados las selecciones o países o jugadores que no adhieran a este credo en particular, que se tienen que cuadrar ante el Viejo Testamento. Es decir, estamos ante el avance de medios de comunicación ideológicos que casi siempre están interconectados con los grupos de interés económico, es decir, con aquellos que quieren defender la agenda del privilegio, por hacer un resumen muy fácil. Yo creo que hay dos agendas encontradas, dos programas, dos ideas incluso de sociedad, de país, de vida, que es la de los privilegios y las élites, y la de las mayorías, el pueblo, incluidas las clases medias. Es decir, a este grupo le interesa, o creo que sería interesante, poder identificar cuándo nos enfrentamos a una verdadera crítica a la izquierda verdaderamente existente, ¿no? Y cuándo nos estamos enfrentando a una estructura de propaganda de la derecha. Entonces, la ultraderecha, después de la derrota electoral en México, yo creo que va a intentar, y lo vamos a ver, digo, ya lo estamos viendo, y Atypical es un ejemplo, de hacerse orgullosos de la identidad de derecha. Es decir, los han venido a regañar aquí Agustín Laje y la diputada Cayetana, la ultraderecha internacional coordinada por la Atlas Network, ya ha venido a regañar a esta derecha light de Xochitl Gálvez, a decirle, ustedes son de izquierda. Agustín Laje casi la insulta a Xochitl Gálvez en la última entrevista que le hace a Verástegui diciendo, ustedes, Xochitl es de izquierda porque no sabe cómo posicionarse ante el tema del aborto. Y Verástegui dice, sí, vendré yo a decir realmente lo que significa ser de derecha. Y cuando tú les rascas un poquito, ser verdaderamente de derecha significa ser un inmoral, estar a favor de un mundo donde se salven los que se puedan salvar porque lo pueden pagar su salvamento y que se condena a millones de personas como está sucediendo en Argentina, que sí, el presidente dice, no, hemos reducido el déficit fiscal, sí, pero a costa de la vida de los jubilados, de los asalariados, hay gente que vive en la calle, tú redujiste el déficit fiscal, está bien, el Estado dejó de apoyarlos, pero ¿qué? Los estás condenando al frío, a la muerte, a la inanición. Ese modelo de ultraderecha, de sociedad cruel, va a encontrar sus herramientas de comunicación y las vamos a empezar a ver. Atypical es una de ellas, donde, como muy bien decía Rick, creo, o tú, Rick, Jesús, en este mismo programa, están orgullosos de decir, sí, pues yo soy homófobo, yo soy clasista, yo soy racista, y hay que recuperar la idea de la familia, la propiedad. Esa tontería de la propiedad, pues, muy bien la propiedad privada, pero apostamos por la propiedad privada, pero para todos. O cuando tú le metes la mano en el bolsillo al contribuyente de clase media o de clase baja, que lo haces pagar una cantidad de impuestos que no tiene que ver proporcionalmente con su ingreso, a diferencia de los ricos a los que salvas con condonaciones fiscales, ahí le estás metiendo la mano en la cartera a la gente, le estás extrayendo la riqueza que genera la clase trabajadora, la clase asalariada, la clase media, y se la estás dando a las élites ricas de siempre. Eso que la propiedad privada de esa gente no te interesa, porque el dinero también es propiedad privada, si nos vamos a poner así. Entonces, son todas falacias justificativas de la culpa que le genera a algunos personajes de la derecha tener que admitir que van a explotar gente, que son clasistas, que les vale absolutamente madres el destino del jardinero, de la empleada doméstica, del pueblo de México, que ellos quieren seguir siendo el señor o la señora, a los cuales vengan estas grandes masas a servirlos, estas masas a las cuales se ha expoliado, se sigue expoliando, ahora en contubernio con el crimen organizado, para colmo, porque eso hacen las grandes corporaciones. Trabajan con el crimen organizado y destruyen comunidades, atacan. Lo que estamos viendo en los Tula es eso. Por eso es tan fundamental que entendamos que ahí hay una reivindicación muy importante de la izquierda, entendida como la agenda de la justicia. La izquierda, si se separa de las ideas de la justicia y de los derechos para todos, deja de ser izquierda. Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta, querido, porque es un tema muy amplio, pero creo que tenemos que hacer dos cosas. Identificar cuáles son los instrumentos de propaganda de la derecha y, por otro lado, ser abiertos a cierta crítica, venga de la que venga, si esa crítica está sustentada, si está razonada, si está basada en evidencia y nos ayuda a los que proponemos un país donde quepamos todos a mejorar, a afilar la brújula ética, decir no nos desviemos por el pragmatismo, tenemos que concentrarnos en los valores que nos dieron origen y pensar en los, siempre, primero en los más marginados y desprotegidos. Esa es la gran deuda que tiene México con enormes cantidades de su población. En el momento que podamos, como se ha hecho en este sexenio muy levemente, acentuar
la movilidad social ascendente, terminar con la brutal asimetría social que hay en este país, ahí estaremos teniendo victorias, los que pensamos que México debe ser para todas las mexicanas y los mexicanos y no para los mismos ricos, ese grupito de siempre. Oye, amén de que quieras comentar algo de lo que dice Federico, Ricky, porque te vi como con ganas, con deseos de hacerlo. También preguntarte, es cierto, vimos esto de que a Typical TV se le fue encima a Loret de Mola, se le fue encima a Leo Zuckerman, se le fue encima a todos los que podrían considerarse de una derecha, eh, no sé, más tranquila, no lo sé, a los que de verdad calificó de cobardes, de mediocres, de faltos de coraje, de compromiso, cuando reconocieron el resultado de la elección en uno de los casos. Este tipo de diferencias son las que van marcando, como bien dice este Fede, ese caminito en cuestión del discurso que a final de cuentas, tarde que temprano, uno de los dos va a tener que imperar sobre el otro. Recordemos que los liberales son bastante caníbales entre sí. Y de hecho, una de las lecturas que se puede dar a través de la interpretación del Capital, porque son traducciones, es una lectura compleja, y además yo no soy ningún experto, para esto sí recomiendo a Ingrid Argüelles, es una diosa esa mujer para hablar de esto, de la mesa roja que recomendaba Federico. Es justo que el capitalismo está destinado a fracasar por sus conductas de comerse entre ellos, ¿no? De sus conductas de... Ellos siempre están buscando los monopolios, acaparar el mercado, por eso Salinas Pliego compite con Azcárraga. Entre ellos hay riñas y estas riñas se ven reflejadas en sus esbirros, es decir, en sus propagandistas. Y lo que yo quería agregar a lo que decía Federico es que identificar, resulta bien fácil identificar a las personas o a los y las propagandistas de los antivalores de la derecha es muy fácil porque generalmente es una cuestión de árbol genealógico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del asesinato de Charras. El Charras era un líder sindical de la península de Yucatán, si no el más importante, sí el más importante de su época, a quien secuestran, asesinan y desaparecen durante la gestión del exgobernador, familiar directo de Loret de Mola, precisamente. Se le señaló de estar implicado o por lo menos no llegar a ninguna conclusión de su asesinato. Incluso el que fuera su secretario de seguridad se lavó las manos diciendo que hasta ahí había llegado la investigación, que solo había sido un asesinato. Hasta el día de hoy seguimos sin saber quién asesinó al Charras, y con esto no estoy diciendo que la familia Loret mató al Charras, lo que estoy diciendo es que la familia Loret tenía la responsabilidad de dar con los o las autoras intelectuales del crimen, y como no compartían los intereses laboristas del Charras, no fue una necesidad para el gobierno en turno. Esto, evidentemente, el antisindicalismo va a aparecer en el discurso de Loret de Mola, porque son hegemonías y en lo que ellos están interesados, como perfectamente lo expresó Federico, no solo es en conservar el capital, también es en conservar estos antivalores que los definen. Quienes impulsan los grupos antiderechos, grupos anti-LGBT, quienes encabezan, como bien lo dijo Federico, la lucha contra el ILE, la interrupción legal del embarazo, son principalmente los grupos ultrarreligiosos con ayuda de este Atlas Network, que de hecho hay una filtración muy interesante de 2004 de Wikileaks, que le pusieron la red de la intolerancia. En inglés tiene otro nombre, pero la traducción más o menos sería esa, que son más de 14,000 documentos de cómo reclutaban gente en otros países, Vox y todos los partidos de ultraderecha española, cómo colaboraban con Washington para poder cooptar figuras políticas que operaran para presionar a los estados a estos discursos antiderechos, ¿no? Que las mujeres no tuvieran interrupción legal del embarazo, que las personas de la diversidad sexual no podamos tener acceso a los derechos civiles como el matrimonio, la herencia, la seguridad social. Es decir, todo aquel discurso supremacista en donde hay un grupúsculo de 3 o 4 personas que controlan demasiado capital y que la metodología por la cual han acumulado este capital es el despojo. Ellos pretenden que estos mismos métodos del despojo, es decir,
que las personas, por ejemplo, trans, no puedan tener acceso a un espacio de trabajo porque atentan contra la figura de la familia convencional y entonces en una especie de escarnio público y escarnio de vida, pues se les expulsa de los espacios de trabajo para que no puedan sobresalir, para que no puedan capitalizarse y no sean ellos y ellas quienes ocupen estos espacios a posteriori, que son espacios de poder, es decir, como lo decía Tolkien tan maravillosamente, las guerras no son por el bien ni por el mal, son por el poder. Y esta gente lo tiene muy claro, sus mecanismos de poder los van a replicar y, digamos, un tip para poder identificar quiénes son los propagandistas de estos derechos es analicen la cepa, analicen de quién vienen, cómo se construyeron, en qué escuelas estuvieron, porque muchos de ellos compartieron espacios y esta es la crítica que se hace, por ejemplo, al grupo de itamistas, ¿no? Todos estos tecnócratas que aparecen en el priato y que empiezan a impulsar metodologías de gobierno a través del Internet en un país en donde solo el 60% de la población tiene acceso a Internet. Estas dinámicas de segregación, de expulsar a las personas, de ubicar a los grupos sociales como no sujetos de derecho o los expulsan para que no tengan acceso a las garantías mínimas, son los métodos que ha utilizado la derecha para perpetuar su poder, más allá de acumular capital, porque la de acumular capital se la saben muy bien. Eso tiene una infraestructura principalmente judicial que además a través de reformas han institucionalizado en el país. Es por eso que es tan complejo hablar de cuestiones como las que va explicando Federico anteriormente, el por qué se le graban de la misma manera a las personas que ganan 8,000, 10,000 pesos al mes que a un multimillonario. Esto no tiene ningún sentido y además se le perdonan impuestos a estos grupos multimillonarios. Y esto, el único sentido que tiene es justo el del preservar el poder a través del dinero y para eso tienen a gente trabajando en los congresos locales y federales, tienen los llamados lobistas, ¿no? Para los intereses del gran capital que gestionan, apoyando campañas, apoyando partidos individuales, y entonces la mano del capital en el Estado o la teoría de la captura del Estado por parte del poder capital opera de esta manera. Sin embargo, no solo se puede tener el poder del Estado, porque si algo demostró el obradorismo es que el poder del pueblo sí puede hacer cara a un Estado corrupto y sí puede exigir que cambien las dinámicas del juego. Por eso es que tienen a su armamento, por decirle de alguna manera, de voceros y voceras de estos antiderechos. Necesitan convencer a las personas de que expulsar a las poblaciones de la diversidad sexual de los espacios de trabajo y de los espacios sociales es proteger a las familias. Necesitan convencer a las personas de que todas las personas no deben de abortar porque pues pierden mano de obra barata. Cuando hay mucha pobreza, la gente pelea por trabajos que muchas veces no garantizan ni siquiera la subsistencia. Lo vimos con la implementación de maquilas en la zona de la frontera norte. Pero estos modelos, por ejemplo, los terrazas que se hacen multimillonarios con maquilas, pues son a raíz del utilizar a las personas como animales de trabajo. Es decir, la atracción de sangre llevada a la operación de la industria. Y por el otro lado están quienes pues discrepan con esta lógica. Entonces, para poder llegar a una conclusión de cómo informarnos, con quién informarnos, tener ubicadas a las personas que son propagandistas de los antiderechos, de la derecha, es tan fácil como saber de dónde vienen, quiénes son sus círculos, y esto es muy sencillo. Si analizamos, por ejemplo, a Typical TV, pues vemos a Pagés, ¿no? Este personaje tan polémico, tan cambiante, tan poco sostenible en su discurso, quien trabajó, por ejemplo, con Roberto Madrazo. Vemos a Carlos Alasraqui, que trabajó con Roberto Madrazo. Y por el otro lado, en Latinus ya se sabe públicamente que Roberto Madrazo es también uno de los financiadores, es decir, hay un elemento que une todos estos grupos de comunicadores y en este caso particular Roberto Madrazo. Ahora llevemos el análisis un poco más lejos. ¿Con quién en el PRI Roberto Madrazo tenía una disputa irreconciliable? Con Zedillo, y entonces empiezan a aparecer estos discursos de Pagés diciendo el pasado del PRI, de la gente que pasó a Morena,
Y yo creo que es solo esta disputa que tenían estos candidatos cuando aquella frase de darle un madrazo al dedazo, pues lo llevan a las nuevas condiciones, es decir, a la gente que estuvo operando durante el periodo de Cedillo, que no sé si eso necesariamente los vuelve cedillistas, pero que ahora están del lado de López Obrador, del lado de Morena, y que algo que no te perdona el PRI son las traiciones de esa naturaleza. Te pueden perdonar acusaciones por corrupción, lavado de dinero, incluso aquel discurso supuestamente en donde, por ejemplo, Javier Duarte inyectó con suero a niños con cáncer, pues todo eso es perdonable, menos la traición. Y otro ejemplo perfecto es el de Mario Villanueva, el primer gobernador en la historia de México ser imputado por crimen organizado. Yo creo que no era el único. Yo sí creo que lo que marcó la diferencia fue su disputa con los hijos del presidente en turno, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo que pasó, por ejemplo, con la lideresa sindical, el Bester Gordillo. Yo creo que no era la más corrupta. Creo que sus disputas con Enrique Peña Nieto la llevaron a enfrentar la justicia. Y lo que no te perdona el PRI es justo esas traiciones de acuerdos. Entonces, al estar todos de alguna manera relacionados con Roberto Madrazo, van a heredar estos conflictos y se pueden asociar en grupos que antes estuvieron en la función pública, que antes estuvieron trabajando, por ejemplo, con gobiernos panistas, pero que tenían acuerdos con Madrazo, de alguna manera, pues estarán atacando a sus contendientes dentro del PRI porque es a quien le conocen cosas. No pueden llegar con una investigación en contra de María Luisa Alcalde porque ni la conocen y esa gente no sabe investigar. Entonces se van a ir en contra de la gente que sí conocen, que les deben acuerdos, que un montón de cosas. Lujambo es también un ejemplo de esto. Él también trabajó con Cedillo y uno de los clientes favoritos de Atypical TV es este personaje y yo creo que tiene que ver con una vendetta entre Madrazo y Cedillo. Ahora, Fede, ¿qué pasa cuando en la izquierda se imita, se comparte el discurso de la derecha? Es decir, desde los medios de izquierda también. Cuando se caen en situaciones parecidas a las que cae la derecha, de el totalitarismo en un momento dado de pensamiento, en la idea de que tiene que ser de esta manera, en de que la línea tiene que ser en beneficio de... Hay ese fenómeno también en un momento dado dentro de los propios medios de comunicación. El micrófono, Fede. Perdón, es que estoy en una batalla contra una mosca que no me deja en paz. Por eso muteé el micrófono para poder pegarle a la mesa sin interrumpir, mi ¿Has querido. visto te gustaba Breaking Bad? Sí, claro, sí, sí. Acuérdate de la mosca. Sí, el episodio de la mosca estrella. Yo también tengo en mi librito del Diario Negro de Buenos Aires, que miren, autopropaganda inmediata. Aquí está. Una escena sobre una mosca tremenda, que aquí está, es ella. A ver, tu pregunta es fabulosa, porque si también reproducimos desde nuestros medios de comunicación y desde nuestras expresiones y alocuciones de izquierda, eh, una serie de, no solo de discursos, sino de formas de la derecha. Yo distinguiría entre esas dos cualidades. Una son las formas y otra es el speech, el discurso, el contenido, el concepto. En cuanto a las formas, claro que lo hay. El odio es de ellos, no puede ser nuestro. Nosotros no podemos apostar al odio. El estigma, el decir, eres una basura, un zurdo de mierda, eres un chayotero de la 4T, eres esos estigmas que lo único que hacen es anular cualquier discusión y diálogo, son de ellos, hay que dejárselos a ellos. La verdad es irrelevante, hay que mentir hasta para hundir a López Obrador, a ese indio patarrajada, ese odio, ese el go negative, es de ellos, no debe ser nunca nuestro. Nuestras formas, sin caer en una falsa hipocresía o en una obsecuencia incluso, tienen que ser directas, pero basadas en evidencia y nunca caer en el ataque ad hominem, ir a los argumentos. Cuando Denise Dresser hace una crítica, no importa si la hizo Denise Dresser, hay que ir a lo que está diciendo, ¿sí? Por supuesto que a ella la mueve una agenda y a veces detrás de su... No uso a ella como... No quisiera personalizarlo tanto. Ella hay tantas otras voces
del conservadurismo, quizás, ¿no? Pero a lo que voy es que hay que distinguir entre forma y contenido. Las formas del odio y chafas y de go negative son de ellos. Ahora, en cuanto al contenido, deja de ser de izquierda, a mi modo de ver, una crítica que automáticamente dice que, por ejemplo, las bases morenistas que se oponen a ciertas designaciones de la cúpula del partido eh, deben callarse en este momento porque ahorita lo importante es otro tipo de discusión. Pues yo creo que es un pensamiento estalinista. Eh, por supuesto, con estalinista no quiero decir que el que lo practica sea Stalin, pero lo que quiero decir es que es la forma de desautorizar a las bases, a ese pueblo al que tú le has otorgado el poder y le has convencido de que es protagonista de su propio destino político y de que tiene que tener las riendas de su participación ciudadana. No le puedes decir ahora no participes, no uses el poder que te invitamos a que usaras, nada más úsalo en el momento electoral y ahora cállate tantito porque nosotros vamos a explicar cómo es la cosa. No. La izquierda es crítica o no es. En ese sentido, bienvenida siempre sea la crítica cuando está sustentada. Y una cosa fundamental, no solo para el periodismo, por supuesto, para el periodismo esto es diametralmente esencial, que es el respeto a la evidencia. Toda crítica política tiene que estar sustentada en el respeto a la evidencia y en la memoria histórica. Tú no puedes brincarte estos dos elementos y decir, no, bueno, no sé qué ejemplo encontrar ahorita, pero a lo que me refiero es que tú torcer la evidencia para conquistar espacio político, eso lo hace la derecha, no lo podemos hacer nosotros. Caso Ayotzinapa, ese es un buen ejemplo. No, pues las cosas no se han solucionado. Hay que ponerse en lugar de los papás de Ayotzinapa y decir, ahí un gobierno de izquierda ha cumplido con el reclamo fundamental, con la obligación fundamental que tiene el Estado cuando está controlado por un gobierno de izquierda, que es el de la justicia. No, pues no ha cumplido. ¿Es lo mismo que el de Peña Nieto? No, tampoco. ¿Ha hecho esfuerzos por descubrir a los? Sí, los ha hecho. Que ahora este Rodríguez Pérez haya salido en libertad condicional nos da una idea de que hay ciertos retrocesos también en los procesos de justicia. No quiero entrar a hablar del caso Ayotzinapa. Lo que quiero decir es que es un ejemplo donde no podemos dejar lo que pasa en los Tula, lo que pasa en la represión en Veracruz, en las granjas Carroll, lo que pasa con los desplazados de Chiapas. ¿Está el Estado cumpliendo ahí? No, no está cumpliendo. Está ausente. Y hay poblaciones enteras a merced del crimen organizado y de los malandros y de... Pues ahí, ¿dónde está la izquierda? Bueno, tiene que entrar a jugar con más decisión. Entonces, ese tipo de críticas, este ejemplo que yo pongo, tienen que estar sustentadas siempre en la evidencia. Y la izquierda, cuando se tapa los ojos o invita a las bases o a los simpatizantes, a la feligresía de izquierda, a que no practique estas críticas, porque eso le hace el juego a la derecha, cae en la peor de las trampas históricas. Hemos visto cómo ha fracasado una y otra vez esa falacia de la izquierda de hacer el juego a la derecha. A mí qué me importa si dijo lo mismo en un programa una de las voces de la derecha con las que no estoy de acuerdo. Pero yo no me voy a callar porque lo haya dicho Loret de Mola. Sí, sí, o sea, Loret de Mola lo va a usar para golpear al gobierno de López Obrador. Yo lo voy a usar para apoyar al gobierno de López Obrador. Pero no lo puedo apoyar abandonando la crítica. Cuando tú quieres algo y te comprometes con un proyecto político, tienes que seguirlo criticando, cuestionándolo y diciéndole, oye, agua, no te desvíes, el objetivo es este. Es más, lo necesita. Nuestros líderes necesitan siempre la crítica y que la ciudadanía alerta, informada, interesada en su propio porvenir político, les diga, oigan, pero no era por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó con Ayotzinapa? Entonces, yo creo que sí reproducimos muchísimo las formas de la derecha en cuanto a forma y a contenido. Y tenemos que aprender a ganarles la batalla con los instrumentos de la decencia y de la ética. No podemos convertirnos en ellos nada más porque ellos hayan sido tan brutales en el pasado y están dispuestos a volverlo a hacer en el futuro. Ahora, esto que planteo no evade un dilema, porque la derecha es asesina, criminal. No estoy exagerando. Recordemos lo que es la derecha en México, lo que ha sido en cuanto a represión de la protesta social en este país, lo que fue Pinochet, lo que fue Videla en Argentina, lo que ha sido Batista y todos los dictadorzuelos abyectos con el imperio estadounidense en Centroamérica. Nunca olvidemos que la derecha es asesina y criminal por naturaleza. La izquierda, cuando se convierte en asesina y en criminal, deja de inmediato de ser izquierda. Y esta es una definición tautológica mía, sí, lo admito y me hago responsable. La izquierda es ética y debe serlo en sus formas y contenidos.
¿Qué suscribo. pasa cuando los medios de derecha secuestran temas de la izquierda? Por ejemplo, cuando Loret se dice perseguido, cuando Denise se dice censurada, cuando Víctor Trujillo habla de una dictadura, cuando Mario Di Costanzo te anuncia literalmente un saqueo de las arcas, y cuando en general te hablan de que la libertad de expresión está en riesgo, que son conceptos de izquierda, pero la derecha los secuestra y los hace parte constante de su narrativa. Estás poniéndome en un predicamento, amigo. Eh, es que hay Ese es mi una... trabajo. Ese es tu Eh, trabajo. bien, bien. Ponnos a predicar, no hay pedo. Voy a comenzar saliéndome del tema y diciendo amén de lo que dijo Federico, pero sin acento, amén. Eh, la manera en la que se estructuró la cooptación del discurso tiene manuales. Tenemos los textos de la doctrina del shock de Naomi Klein en Estados Unidos. Tenemos la tesis de acumulación por disposición que habla David Harvey en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Tenemos los documentos de la Escuela de las Américas, tenemos todas las filtraciones que reveló Wikileaks respecto al cómo operó Estados Unidos, principalmente con modelos ideológicos para impulsar las capturas de los diferentes estados con fines extractivistas. Y el ejemplo perfecto para esto es el denominado Pinochetazo. Lo primero que hizo Estados Unidos para lograr el golpe de Estado en Chile no fue mandar militares, no fue mandar armas, fue mandar a un grupo de académicos, los famosos Chicago Boys, que ponían a disposición de las personas esta ética, la construcción de una idea en donde había unos valores predominantes que eran superiores a lo local, a la idea que ya tenían las y los chilenos de sí mismos. Una vez logrado el robo de estos discursos, las luchas por las libertades, el tema de los derechos humanos, el llamado lawfare también, ¿no? Es decir, una vez ya tomado este discurso, es más fácil desacreditar a un gobierno de izquierda. El tema es que, por ejemplo, en el caso chileno no se pudo y tuvieron que mandar a matar a su presidente. El problema ocurre cuando sí se puede. Y sí se puede porque los gobiernos de izquierda son corruptos o ineficientes. Y es cuando empiezan a aparecer severas violaciones a los derechos humanos y es cuando la derecha puede ocupar el espacio de víctima tercerizando en realidad, porque ellos y ellas nunca sufren, o sea, son los dueños del capital cultural, del capital financiero, del territorio, de un montón de cosas. Ellos seguirán siendo burguesía siempre. La burguesía se hereda, no se escala el movimiento social. No hay nuevos millonarios, por ejemplo, desde hace casi 80 años en México. No hay nuevos millonarios en Estados Unidos desde hace 100 años. Te esfuerces los que te esfuerces, nunca vas a llegar a esa cúpula que sí dirige los discursos, que sí tiene para poner universidades, que hace Fundación Teletón, que hace Fundación Salinas Pliego, que hace la Fundación Grupo México, en donde supuestamente reaccionan de alguna manera a debilidades que tiene el Estado. Con esto no quiere decir que el Teletón sea solo corrupción, esto no quiere decir que Asociación Grupo México sea solo corrupción, quiere decir que están ocupando un espacio que el Estado abandona y de esta manera se legitiman. Entonces tiene sentido la lucha por los derechos de la mujer, tiene sentido la lucha por los derechos civiles a través de carencias o ineficiencias que tienen otros gobiernos de izquierda o de derecha. Y la metodología que han utilizado es implementar gobiernos larguísimos de personas que se ubican en el neoliberalismo económico, desmantelan los estados y entonces cuando la gente se enfada, se molesta y pide un cambio a través de las urnas, llegan gobiernos de izquierda
en países, es como ganarse la rifa del tigre, se diría coloquialmente. Gobiernos de izquierda que ya no tienen nada que gobernar porque la banca es europea, el territorio es norteamericano, la moneda es del Fondo Monetario Mundial porque el déficit es mucho mayor a lo que producen y a lo que tiene, a lo que posee y a lo que produce. Y entonces lo que hacen es embargar el futuro para que cuando el futuro llegue no pueda operar. Y entonces se validan los descréditos de los gobiernos de izquierda, de los movimientos sociales y se van desplazando poco a poco y aparecen ahí algunos ejecutores, ¿no? Que encabezan estas causas y tenemos un montón de organizaciones que aseguran en sus misiones y visiones y todo esto que es tan corporativista, pero que lo replican organizaciones de la sociedad civil, en donde dicen, nosotras estamos a favor de los derechos de la mujer, pero en realidad solo hacen cabildeo para que las mujeres y principalmente las mujeres obreras, las mujeres trabajadoras, no tengan acceso legal al embarazo, porque esto, si tú tienes decisión sobre tu propio cuerpo, puedes tomar otro tipo de rutas, puedes tomar otro tipo de elecciones, puedes formarte, o simplemente descansar, que también es un derecho de las personas, sin embargar tu vida a algo que tú no deseas, a un suceso que ocurrió, a un proceso biológico, pero lo moralizan. Y lo moralizan con ayuda de la iglesia y con otro tipo de instituciones, porque estamos hablando solo de empresas y Estado y medios, pero hay otras instituciones que también ocupan el dogma. Curiosamente, ayer, antes de llegar con ustedes, hablaba con mi madre y me contaba un momento en el que ella estaba por casarse en su boda. El padre paró la misa para decir que los católicos votan por el partido del color del cielo. Esto le ocurrió a mi propia madre y yo me entero ayer, ¿no? Yo ya sabía que esta era una práctica que ocurría en Jalisco, pero apenas ayer me acabo de enterar que le ocurrió a mi propia madre, ¿no? Entonces, es un juego institucional y las instituciones que principalmente han apoyado a la derecha asesina a la que se refiere Federico, porque recordemos las imágenes del Papa bendiciendo las armas de la Alemania nazi, recordemos también a varios feligreses en México bendiciendo carros y armas de grupos de la delincuencia organizada. La Iglesia Católica es de ultraderecha, esa es la ultraderecha, que ha impulsado ideológica y espiritualmente estos movimientos. Entonces, tenemos diferentes flancos, el Estado desmantelado, las empresas construyendo capital, la iglesia impulsando la idea del miedo y del pecado, que esa es otra cosa, la idea del miedo viene de la iglesia católica, es la culpa, te la construyen y te la insertan a través de la culpa que se convierte en miedo. Y este miedo y esta culpa es utilizada por los medios de comunicación que responden a las mismas empresas para difundir este mensaje. Es así como se construye. Quiero terminar esta charla tan interesante con ambos con una pregunta muy sencilla, supuestamente sencilla. ¿En dónde queda la Contigo no ética? es fácil. ¿En dónde queda la ética de los comunicadores de derecha, querido Federico? Pues casi siempre queda en el suelo, en el sótano, en la basura, porque el comunicador de derecha es herramienta de una idea de sociedad que es profundamente injusta y lo que es injusto por naturaleza es antiético. La palabra ética tiene 5 acepciones en el diccionario de la Real Academia. Una es muy interesante, que es la parte de la filosofía que estudia el problema del bien y del mal, o sea, el problema moral. Eh, y el otro es la conducta congruente que piensa en el bien. No puede haber bien solo individual. Cuando el concepto de bien se establece en el momento en que lo ponemos a jugar en las relaciones humanas. Entonces yo creo que no tienen ética por naturaleza. El DNA de la derecha es antiético. Y pues bueno, pruebas burdas, obscenas de esto hemos tenido a lo largo de este sexenio. Yo lo único que diría cuando me refería a distinguir, coincido con Ricardo cuando nos explica que es fácil distinguirlo. Sí, yo creo que es fácil. Lo que no es tan fácil distinguir a veces es el discurso de una derecha bastante burda, disfrazada de liberalismo, por ejemplo. Que es lo que yo ahí sí le cuestionaría a los comunicadores que creen que hacen una tarea liberal. Con liberal me refiero a esta concepción eh, de que el individuo tiene que tener absoluta libertad para moverse y expresarse, en fin, ese tipo de liberalismo político, no tanto el económico.
Claro, luego se junta y hay mucha gente que considera que el ultraliberalismo económico es una expresión más de un liberalismo ideal. Bueno, la historia, la evidencia nos ha mostrado de que no es así. El liberalismo económico concentra el capital en muy pocas familias y pauperiza a las grandes partes de la población. Entonces, eso, el que defienda ese modelo económico, si tiene el valor de admitir que está defendiendo un modelo de darwinismo social donde unos pocos se van a salvar a costa de la chamba, el destino, la vida y las ilusiones de unos muchos, bueno, todo bien en el sentido de que no serán hipócritas, todo mal en el sentido de que no tendrán ética. Muchos se van a ofender, se pueden ofender con estos comentarios y decir, no, pero yo soy de derecha, pero soy ético. No, compadre, es una contradicción, no existe. Pero ¿cómo? ¿Y Churchill era un hombre de derecha y era ético? No, 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 hay que revisar la postura colonialista racista de Churchill ya como funcionario de la Gran Bretaña, donde consideraba a los negros como animales. Entonces, cuando tú rascas un poquito en la historia, en los personajes, te das cuenta que detrás está el egoísmo, está el conservadurismo, está el interés de grupo, está el racismo, está el odio al diferente y está este deseo de sentirse alguien a través de humillar a otro. La derecha es alguien cuando humilla a otro. Por eso festeja la represión la derecha. Dice, qué bueno que ahora estos zurdos, ya estos piqueteros y a estos zurdos es una palabra que han importado de Argentina, Ujú. porque la derecha argentina ha hecho mucho, está haciendo mucho daño a través de la comunicación continental. Los voceros más talentosos que tiene la derecha hoy de habla hispana están en la Argentina y han sido importados a México. Y eso siempre lo digo, no por relacionar a ambos países que son dueños de mi corazón, sino porque lamentablemente es así. También está Bolsonaro, pero al hablar en portugués no tienen el impacto comunicacional que tiene un tipo como Agustín Laje. Entonces, ¿cuál ética puede tener un tipo que niega el racismo en la Argentina, como Laje? Se lo dice en su cara Hernán Gómez Bruera cuando entrevista aquí. Lamentablemente nuestro querido Hernán no reaccionó con la velocidad que requería ese insulto a la evidencia que estaba proponiendo Agustín Laje. Y estos son los que están regañando a la derecha mexicana y proponiéndoles que asuman su clasismo, su racismo. Entonces, no, yo creo, la respuesta es que no hay. ¿Dónde queda la ética? Pues no hay ética en la derecha por definición. Podemos hablar de un centro conservador que tenga ciertos valores de familia tradicional, suponte, pero que no esté dispuesto ni a violentar la evidencia, ni a usar el go negative, ni a tergiversar la realidad, ni a envenenar la deliberación pública, porque no hay nada más antidemocrático que envenenar el sentimiento y manipular emocionalmente a la gente para que vote de determinada manera. Entonces, si encontramos a alguien así, habría que hacer un ejercicio que ahorita no da tiempo de ver qué comunicador en México, por ejemplo, cumple con esos requisitos. Que diga, no, yo defiendo ciertos valores de centro, pero sea ético finalmente. Habría que ver. Cierro contigo, Rick. Yo tuve que hacer apuntes porque efectivamente no nos la pusiste fácil. Eh, para mí, la ética es una virtud, es decir, una categoría aspiracional con valor social. Una persona que atenta contra otra persona no puede ser considerado ético, dado a que el valor social lo dan las propias personas, es decir, es canibalismo social. Por ende, cuando tú apelas a un discurso que para mí la palabreja que es la que más me ayuda para entender cuando alguien es de derecha es el supremacismo, es la idea de que hay seres superiores sobre otros. Para mí esto concentra esta palabra concentra el pensamiento de derechas. Explicar cuando alguien tiene un discurso, por ejemplo, el ejemplo de Churchill que pone Federico, si alguien cree que otra expresión de la humanidad, sean homosexuales, travestis, lesbianas, negros, asiáticos, es inferior o superior a otra expresión de la vida misma, eso es supremacismo, esa es la característica, creer que un pequeño grupo de personas tiene más valor que otra en Claro. términos de lo que sabe, lo que acumula, lo que hereda y de la existencia misma. Porque los abortos siguen ocurriendo, pero hay un montón de mujeres burguesas que tuvieron acceso sin necesidad de que se aprobara absolutamente nada. Las reformas legales son para socializarlo. Y entonces la gente, y sobre todo la Iglesia Católica, los grandes opositores, los supremacistas, creían que estaba bien si tenías dinero y no corrías un riesgo, pero estaba mal si eres una persona que no tiene recursos y puedes
perder la vida, ¿no? Entonces no lo hagas y salieron con este eufemismo, esta vuelta discursiva de salvemos las dos vidas, pues podemos tener la discusión biológica que tampoco van a ganar, pero ¿cómo vas a salvar una vida que está predestinada por una decisión momentánea? Por el acceso al placer, por ejemplo, ¿no? Cuando la tecnología ha avanzado suficiente como para solucionar estos problemas de la humanidad. El gran error que tuvieron los tecnócratas es creer que la tecnología les servía solo a ellos y que no tenía que atender a la población, que no tenía que atender las soluciones, y esa misma discusión que se está teniendo con la inteligencia artificial. Yo quiero la inteligencia artificial para que me lave los platos, no para que haga textos. Eso es yo. La producción creativa la quiero hacer yo. La búsqueda de la belleza es una cualidad del ser humano y no podemos renunciar a esto, y quiero ser bien insistente en esto. No se puede ser de derecha y ser ético y aspirar a lo bello. Tuve una discusión con un poeta al que estimo mucho, el querido Hernán, que hablábamos respecto a cómo podemos visualizar un futuro en estas condiciones, y le digo, bueno, los futuros en estas condiciones son futuros utópicos, y me respondió, seamos esos utopistas. Y yo invito a nuestra audiencia a ser estos utopistas, a siempre ver hacia el futuro de manera social, colectiva, amigable, porque efectivamente el go negative es de la derecha. Es un discurso que te va a impulsar a creer que tú mereces más que el de enfrente, que el de enfrente, es decir, la otredad tiene que generar miedo, porque lo primero que hacen es justo dispersarnos, hacernos creer que no tenemos nada en común con las negritudes, con las disidencias sexuales, con las personas en situación de movilidad humana, y tenemos mucho más en común con todas ellas y ellos que con los burgueses. Pero los burgueses dictaminan muchas veces el discurso, y es ahí cuando roban los valores e intentan generar nuevos acuerdos sociales y darle valor a otras abstracciones que ya no son necesariamente características de nuestras sociedades, que incluso podrían considerarse antivalores. Es decir, vayan a trabajar en mitad de una pandemia aunque se mueran. Esto es un antivalor. Proteger la vida es lo más esencial que tiene el ser humano. Entonces, yo invitaría a la audiencia a que analice eso, cuando esté en búsqueda de un nuevo comunicador o comunicadora, que esté en búsqueda de un nuevo escritor, de un nuevo músico o música, que quiera saciar algún interés intelectual, emocional, espiritual a través de las expresiones humanas, que estas expresiones humanas no apelen al separatismo, que no apelen a la dispersión, que tenga condiciones para tejer puentes y construir futuros posibles. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas, como cada sábado, un espectacular análisis de estos dos personajes a quienes ustedes saben, aprecio, admiro y respeto muchísimo. Mi querido Fede Bonazo, te agradezco como siempre tu Yo participación soy, aquí en Narrativas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer, Fede. yo soy el agradecido, querido Jesús. Un fuerte abrazo para ti, para Ricky y para la audiencia narrativa. Mi querido Ricky Valderas, como siempre, un gusto, mi hermano. Querido Jesús, querido Federico, un abrazo, un saludo también a nuestra audiencia. Muchas gracias por sus likes, por sus super likes, por estarnos acompañando todos estos episodios de Narrativas. Ahí lo tiene, querido amigo y amiga. Ya después hablaremos con usted sobre quién era mejor, si Cruyff o Messi, pero ese es otro asunto definitivamente. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Échenos el super chat, super gracias, y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.